Le sigue Argentina con 6.4, Chile con 5.5 y Colombia 5%. El Banco Mundial ha estimado el crecimiento del Producto Interno Bruto de Bolivia que crecerá en 4.7% durante este año. Y para hablar de este tema, para conocer sobre las reacciones de esta proyección y la realidad en el país, vamos a conversar con don Jaime Dunn, analista económico. Jaime, una vez más los saludo, buenas tardes, bienvenido. ¿Cuánto debemos alegrarnos por esta noticia o entristecernos? Buenas tardes. Buenas tardes, Gonzalo. Sí, y complementando tu comentario inicial sobre el crecimiento, correctamente 4.7%, estima el Banco Mundial. Y valga la aclaración, ellos en enero decían que iba a ser de 3.7, o sea que han hecho un ajuste positivo para Bolivia y en realidad para todas las economías del mundo. Y complementar eso, te digo, con el Fondo Monetario, que también ha hecho un análisis y en el caso de Bolivia también ha incrementado el crecimiento y lo pone muy por encima del Banco Mundial, alrededor del 5.5%. Entonces, es decir, todos los organismos internacionales, especialmente multilaterales como Fondo Monetario y Banco Mundial, proyectan un crecimiento que estadísticamente es muy interesante, bienvenido, todo crecimiento bienvenido después de la crisis que hemos tenido, pero hay que realmente disectar y analizar ese crecimiento y ver exactamente qué significa. Y si me permites entrar en el análisis, Por a ver, favor. y basándonos en lo del Banco Mundial, a ver, en primer lugar, evidentemente el hecho de que todas las economías a nivel mundial han levantado obviamente sus periodos de restricciones, ha habido más movimiento de la gente, más comercio, el comercio internacional, las finanzas internacionales, por ejemplo, han llegado a estar a niveles más altos que antes de la pandemia. Tienes una China que, a pesar que ahí se comieron el murciélago, el 2019, finales de 2019, ya fue una de las primeras economías en reactivarse más rápidamente también. Se contempla que llegue a crecer al 10% y hemos visto cómo a nivel mundial los precios de los commodities han empezado a subir, el petróleo, la soya en Bolivia, tener precios al norte de $500 que no se habían visto hace muchos años. Todo eso obviamente beneficia a la economía. Pero principalmente ese incremento en los precios más el gasto fiscal que han estado haciendo todos los países, incluyendo Bolivia, endeudándonos para gastar más. Todo eso tiene obviamente una incidencia en el crecimiento económico. Ahora, en primer lugar, todo este efecto que acabamos de hablar y este gasto que se ha hecho, y también debemos adicionar que algunos países en Europa, y bueno, y cuando nos venimos a nuestro hemisferio, en el hemisferio norte especialmente, Estados Unidos, con el presidente Biden, que está haciendo un gasto muy importante para inversión en infraestructura, inyectando cerca de $2 trillones, comparado con el trillón adicional que se tuvo en el anterior gobierno, pues es una infusión de recursos tan grande que va a haber obviamente un efecto de rebalse que va a ayudar a todas las economías a nivel mundial. Pero ojo, y por eso digo hay que analizar con mucho cuidado, ese es el pronóstico del 2021 y por eso se dice es más que todo va a ser un efecto rebote de las políticas que se han hecho y del mayor endeudamiento que se está haciendo en este momento. Pero la pregunta es cómo va a ir el 2022 y el 2023. Y el mismo Banco Mundial que tú mencionabas, que nos da este crecimiento optimista del 4,7, el mismo Banco Mundial nos dice que el 2022 nuestro crecimiento va a caer del 4,7 al 3,5 y el 2023 al 3%. Es decir, vamos a tener un rebote y después otra vez una caída por el efecto, repito, de que todo este crecimiento se está dando más que todo por un rebote estadístico y coyunturalmente se está haciendo este crecimiento con mayor deuda que hay que empezar a pagar, pues, Gonzalo. En el caso de Bolivia, por ejemplo, se vencen entre 2022 y 2023 como $1.000 millones de dólares solamente la deuda que hemos adquirido en los bonos soberanos. Eso hay que pagar. El rato que ese dinero sale afuera, pues se deja de invertir dentro del país. Entonces, ese es un primer tema por el cual es una buena noticia, porque vamos a crecer de alguna manera, pero tampoco es que se van a solucionar los problemas de este país.
Bueno, lo importante es que vamos a crecer. Eso es fundamental. ¿Este crecimiento va a ser por esfuerzo propio? ¿Es una ayuda de afuera? ¿Cuánto va a contribuir el esfuerzo propio para este crecimiento? Bueno, es una combinación de ambas cosas. El hecho de que los precios, como decíamos, especialmente los minerales, hidrocarburos, se van a mantener todavía en los niveles que están y capaz suban un poco más, como la China empieza a reactivarse aún más, evidentemente eso nos va a ayudar. Y por el otro lado, sí, el presupuesto general del Estado para el 2021 contempla algo que coyunturalmente y por el momento nos alegra mucho, que es más gasto, digamos, porque eso va a reactivar la demanda interna, pero a mediano plazo no queremos que eso suceda, ¿no? Ya estamos gastando demasiado. También han incrementado un poquito los niveles de inversión pública en el presupuesto general del Estado a 4.000 millones versus los 3.500 que se tenía en el presupuesto original de la señora expresidente Áñez. Entonces, lo que tenemos en todo esto es evidentemente un crecimiento adicional, pero con plata que no es nuestra. En mayor parte. Es más, hago notar de que de los 4.000 millones de dólares de inversión pública, 2.000 millones se espera que vengan de afuera. Y el déficit fiscal, que va a ser más o menos de 3.940 millones de dólares, se espera que unos 3.500 vengan de afuera. Entonces, estamos en manos de afuera. O sea, la benevolencia y la buena voluntad de los organismos internacionales y de los inversionistas internacionales, porque contemplamos emitir 3.000 millones de dólares en bonos en los mercados internacionales, es lo que nos va a ayudar. Y esa es la gran ironía que yo digo, ¿no? Buscamos siempre la soberanía nacional, pero al final de soberanía económica no tenemos nada. Dependemos de los precios internacionales y de la buena voluntad de los inversionistas y organismos multilaterales. De este concepto macro del que nos está hablando Jaime, por favor, quisiera que usted nos diga algo que me ha llegado. Vamos a crecer, pero con plata de afuera. ¿Cómo es eso de crecer con plata de afuera? Se preguntará el oyente. ¿Cómo voy a sentir yo mis bolsillos el crecimiento con plata de afuera? ¿Voy a sentir el crecimiento o no voy a sentir el crecimiento? Yo que tengo un negocio de una sastrería, yo que vendo dulces en la calle, yo que tengo una llantería o soy mecánico, ¿cómo voy a sentir ese crecimiento? Bueno, y bien que tocas ese tema, Gonzalo, porque como es más que todo un rebote, digamos, estadístico, también debemos contemplar lo siguiente. Eh, hemos decrecido, es decir, hemos tenido una recesión muy fuerte por el efecto de la pandemia del 2020 y la economía básicamente ha tenido, y voy a redondear números para que sea más fácil de comprender, ha caído prácticamente en un 10% en 2020. O sea, hemos tenido una disminución del Producto Interno Bruto del 10%. Eso significa que hemos perdido en bienes, en producción de bienes y servicios, como 4.000 millones de dólares. Nos hemos reducido más o menos de 42.000 millones a 38.000 millones. Ahora, cuando nos dicen que vamos a crecer a más del 5%, pues vamos a crecer, pero de una base más baja, es decir, de los 38.000 millones. Entonces, si de los 38.000 crecemos en 5%, aumentamos 5% de 38.000, vamos a aumentar más o menos 2.000 millones de dólares de crecimiento. Es decir, hemos perdido 4 y gracias a este crecimiento tan optimista y que todos estamos tan felices, vamos a recuperar prácticamente un poco menos de la mitad de lo que hemos perdido. Entonces, si lo vemos de esa manera, ¿qué vamos a sentir realmente en el bolsillo? Bueno, evidentemente, una de las primeras cosas que vamos a sentir es que capaz no vamos a seguir perdiendo tanto, pero tampoco es que hemos vuelto a la normalidad. Tampoco es que porque el crecimiento es de 5,5, hemos recuperado todo lo que hemos perdido. No, no, señor, no es así. Y como el crecimiento más bien va a empezar a bajar el 2022-23, puede ser que lleguemos al nivel de la prepandemia en cuanto a crecimiento económico, puede ser en 3 o 4 años. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Se vienen todavía épocas difíciles. Estamos en una situación donde ya hemos perdido en
en la fuerza laboral boliviana, cerca de 500.000, 600.000 fuentes de trabajo. Más de 100.000 pymes han quebrado y no van a volver a la economía nacional. Más de 70.000 trabajos solo en el sector industrial que no se han recuperado todavía. Entonces, tengamos cuidado cuando vemos crecimiento positivo, pero es crecimiento positivo de una base más baja, como te digo. Pero neto no hemos crecido, no hemos recuperado todavía el crecimiento. Y eso nos lleva al tema que tú mencionabas del doble aguinaldo. O sea, obviamente el 5.5, cuando sabemos que el crecimiento es sobre el 4.5 de acuerdo al decreto del 2013, nos da la impresión que vamos a tener doble aguinaldo, pero también no nos hagamos falsas expectativas y creo que es irresponsable el escuchar a alguien decir, especialmente una ex autoridad importante del país, decir que va a haber doble aguinaldo. No va a haber. Y te comento por qué, Gonzalo. Lo que pasa es que el doble aguinaldo se mide en un periodo diferente al que están pronosticando los organismos multilaterales. Es decir, el crecimiento del 4.7 que tú mencionas se mide del 1 de enero del 2021 al 31 de diciembre de 2021. Pero para calcular el doble aguinaldo, se toma en cuenta los últimos 6 meses del año anterior y los primeros 6 meses del año actual. Entonces, para medir si hay aguinaldo, tenemos que medir desde julio del 2020 el crecimiento a junio del 2021. Y como vamos a tomar los últimos 6 meses del 2020, que ha sido un periodo de recesión, donde aparentemente hemos crecido negativo 10%, pues vamos a sumar menos 10% más los primeros 6 meses del año 2021, y digamos, seamos optimistas que sean el 5%, igual estamos en negativo menos 5. Entonces no hay posibilidad de un pago, de un doble aguinaldo realmente. Puntual y contundente, no hay posibilidades de un segundo aguinaldo, de un aguinaldo en realidad. Jaime, por favor, a propósito, con eso termino, en relación a esto que van pidiendo los trabajadores, el incremento del 5% al salario, que dicen que es más una nivelación, del 5% se ha calculado sería un incremento de 106 bolivianos. ¿Es posible este incremento del 5%? En la situación en la que estamos, Gonzalo, de todavía una crisis muy importante, donde todavía se espera el cierre de más industrias y más empresas este año, el hablar de un incremento salarial de cualquier magnitud no es recomendable y no sería una manera obviamente no es una manera de ayudar a las empresas y tampoco a los mismos trabajadores. Y te explico por qué. Porque primero, cualquier incremento salarial debería hacerse de acuerdo a ciertos factores. Y hay dos fundamentales. Uno es la inflación. Y si realmente queremos recuperar el poder adquisitivo, pues resulta que por los efectos de la recesión, por los efectos de la pandemia y la baja actividad económica, en 2020 la inflación ha sido del 0.67%. No hemos llegado ni al 1%. Entonces, por lógica, si se habla de algún incremento salarial, debería ser para poder paliar, digamos, esa pérdida de poder adquisitivo del año pasado, que ha sido del 0.67%. Es más, por el otro lado, perdón, las empresas no están en capacidad de pagar absolutamente ningún incremento de gasto o costo de ningún tipo. Y eso más bien lo que podría causar, si se da un aumento salarial, sea del 5% o más, es dos cosas. Primero, que vas a incrementar el desempleo. O sea, queremos que las empresas empiecen a contratar gente, ¿no?, para salir de la crisis. Pero la posibilidad de contratar gente con un incremento salarial es menor. Y por eso es que, y eso es un tema ya, digamos, estadístico medido los últimos años, los incrementos salariales, no te olvides que en Bolivia el 2011, 12, 13, 14 eran del 20% al año en promedio. Los incrementos salariales en Bolivia han sido tan altos que Bolivia hoy en este momento tiene uno de los salarios básicos más altos de Latinoamérica. Es más alto que Argentina, es más alto que Brasil, más alto que el Perú, que Uruguay, entonces que México. Entonces, eso ha hecho que las empresas, a pesar que se les ha incrementado un gasto tan importante como el salario, ha hecho que las empresas se vuelvan menos competitivas.
Entonces, para incrementar el salario debería haber un match, digamos, de alguna manera, con la inflación, con la pérdida de poder adquisitivo, pero también debería ir atado y vinculado a la productividad de los trabajadores y de las empresas, cosa que no ha cambiado. Te paso otro dato que no es menor. La productividad, por ejemplo, de las empresas en Bolivia y de los trabajadores en Bolivia es de más o menos $1.000 al año por cada empleado. Ese número es el mismo que hace 2002, no cambia. Es decir, la productividad no cambia en el país, está estancada, pero los salarios siguen subiendo. Te pongo un dato estadístico. Jaime, cuando se refiere a la productividad, ¿qué se debe entender sobre ello? Lo que debemos entender es todo lo que se produce en el país dividido por el número de empleados que tenemos en la economía. Y la economía ha ido creciendo y el número de empleados ha ido creciendo a un ritmo igual o mayor. Y al final, neto, si dividimos toda la productividad de la economía nacional por los empleados, terminamos en $1.000 más o menos. Entonces, eso nos demuestra que no estamos siendo tan productivos como otros países. Por ejemplo, en Latinoamérica, la productividad promedio anual de los trabajadores es de $5.500. En Bolivia es de 1.000. Y estamos estancados ya casi 2 décadas. En el caso de los países más industrializados, más avanzados, Estados Unidos, etcétera, etcétera, la productividad es de casi $13.000 al año por empleado, ¿no? Entonces, debería haber un incremento salarial, evidentemente, pero debería ir, como te digo, casado a recuperar la pérdida del poder adquisitivo por la inflación, más debería casarse a la productividad de las empresas. Yo con esto no estoy diciendo que soy enemigo de que haya un aumento salarial, no debería haber, pero tiene que ser realista de acuerdo a esos factores. El problema que tenemos en Bolivia es, por ejemplo, como te digo, o sea, desde 2011, si mides todos los incrementos salariales que hemos tenido, en promedio han sido cerca del 13,5% al año. Y la inflación no ha pasado del 5% en promedio. Estamos viviendo un espejismo, nos tenemos que sacar la venda para ver los números reales de lo que estamos sembrando para el futuro. Y por supuesto, Gonzalo, y la verdad es que estos números son alarmantes, son alarmantes. Y cuando tú empiezas a disectar, digamos, estos números, te encuentras con cosas muy sorprendentes. A ver, para empezar, hablemos de 2 aspectos fundamentales. La informalidad en Bolivia en cuanto a las empresas y a los trabajadores. Resulta que el 80% de los trabajadores de este país son informales o trabajan en la informalidad. Contrados. Entonces, solo 20% son formales. ¿Y qué significa un trabajador formal? Que tiene acceso al seguro de salud, que tiene acceso al doble aguinaldo, que tiene acceso a incrementos salariales. Solo el 20%. Entonces, cuando decimos incrementemos el salario en 5%, solo ayudamos al 20% de los empleados. El 80% no lo va a recibir porque están escondidos, están bajo la sombra de la informalidad. Y cuando vemos a las empresas, Bolivia tiene el número de empresas o de actividades económicas informales más altas del mundo. Cerca del 63% de todas las empresas de este país son informales, no tienen ni NIT. Segundo es Zimbabue, por ejemplo, que tiene 60%. Nosotros estábamos primeros con un 63% de informalidad. ¿Y qué te dicen esos números? Te dicen que justamente que la política salarial del país, la ley general del trabajo, las políticas hacia incentivar la inversión privada, en este país no funciona. Y nos han puesto con estos números que son alarmantes. Y otro dato que te paso que realmente a mí me preocupa mucho. Yo te decía que el salario se ha incrementado básicamente el 13% anual en los últimos años, cuando la inflación ha pasado el 5%. Pero cuando tú ves a quienes se le ha incrementado el salario, resulta que aquellos trabajadores que no son profesionales, no son técnicos, no tienen ningún tipo de educación formal, académica, se les ha incrementado casi en 60% el salario. Aquellos que tienen algo de educación, especialmente en el ámbito técnico, se les ha incrementado como 15%. Y todos los que han ido a la universidad con maestrías,
PhDs, cargos gerenciales, había una reducción de alrededor del 16% en el salario. Entonces, ¿qué se nos está diciendo eso? Que todas estas políticas salariales de la manera que se ha manejado, evidentemente han tenido, digamos, la intención de ir a ayudar a los que ganan menos, pero al final nos ha deformado, digamos, de la fuerza laboral boliviana, donde ahora se recompensa más a los que menos educación tienen. Y eso está haciendo que la calidad de los trabajadores, la calidad académica, la calidad en cuanto a conocimiento de los trabajadores, se ha dado la vuelta y se remunera al que estudia menos. Estamos en el mundo al revés, estamos en un mundo al revés. Esta es una posición mucho más política que técnica, con una visión de 5, 10, 15, 30 años para el país, de seguir así las cosas. ¿Hacia dónde va Bolivia? ¿Hacia dónde va su capital humano y sus valores de economía que deberíamos preservarlos, fortalecer con pilares fuertes para cambiar esta falsa expectativa y este espejismo que nos vienen por días, por semanitas y luego otra vez la realidad, y muchos no queremos ver esa realidad? Bueno, claramente, como esto viene sucediendo hace varias décadas en el país, porque no es necesariamente algo atribuible a un gobierno, sino es una política que se viene implementando hace muchas décadas en el país, en el tema salarial, y obviamente con más énfasis con gobiernos populistas, pues nos pone en una situación donde estamos todavía lamentablemente condenados a seguir creciendo lo poco que crecemos, a seguir dependiendo de la buena voluntad de los organismos multilaterales y de los inversionistas extranjeros que a duras penas traen su capital, y cuando lo traen se ven en vez de remunerados, a veces se ven castigados, con una inversión privada que no crece, con una seguridad jurídica muy alta, y seguimos condenados a estar pues en una situación de un país en subdesarrollo. El Banco Mundial, en ese informe que tú mencionabas, se llama el informe Volver al Crecimiento, hace un par de comentarios muy interesantes, muy interesantes. Dice, hemos sufrido una crisis no vista en muchas décadas. Vamos a tener un crecimiento, un rebote estadístico importante. Pero es la gran oportunidad, dice, para todos los países, y recomienda a todos los países del mundo, de hacer cambios estructurales, profundos, fundamentales en su economía. Dice, este es el momento para hacerlo. Y es verdad, los países inteligentes están introduciendo cambios fundamentales y radicales en sus economías, y lamentablemente nosotros seguimos, más bien lo que estamos haciendo es volver a la política económica que hemos tenido en el gobierno del señor Evo Morales. O sea, una economía cuyo crecimiento y desarrollo se basa básicamente en aprovechar los precios de los recursos naturales, la apropiación del excedente económico que producen las empresas estratégicas, las empresas públicas, un modelo de redistribución de ingresos a través de bonos, con una cantidad importante de bonos que se mantienen, ¿no? Entonces, seguimos con lo mismo. Entonces, hubiera sido muy interesante, hubiera sido muy, muy interesante escuchar del gobierno un cambio rotundo y radical de la política económica, donde ya no tengamos que depender tanto, no solamente dejar de ser una economía extractivista, sino de dejar de depender tanto de los vaivenes de la economía internacional y mundial, e internamente hacer cambios fundamentales, importantes, que generen empleo. Esa es la clave ahorita, generar empleo. Y todo lo que se haga para generar empleo va a terminar en justamente políticas laborales más amistosas para el sector privado, va a terminar en más inversión privada, va a terminar más en llevar recursos donde el sector privado participe activamente de ayudar a salir de esta crisis, porque esta crisis, Gonzalo, que tenemos de la pandemia es tan grande que es ridículo pensar que un Estado solo va a salir de esta crisis. Necesita del apoyo del sector privado. Sin embargo, vemos que el sector privado en este país ha sido anulado, y anulado por mucho tiempo. Esta consulta muy breve, la respuesta le pido, me despido también para preguntarle
¿Qué pasa con estos empresarios, con esta gente joven que siente que su esfuerzo no es reconocido en su país, que su inversión no está garantizada y que no tiene incentivos, ni fomento, ni mimos del Estado a aquellos que invierten en el país y quieran irse? Seguramente hay mucha gente que está pensando ante este panorama que nos plantea Jaime y de lo que se viene en la realidad, es salir del país ante una situación tan difícil en lo económico y con muy pocos incentivos de parte del Estado. ¿Será que la gente está pensando en sacar su capital, irse a otro lado, pensar en otros países? Bueno, yo creo que, y repito, no necesariamente por la situación actual, sino ya hace muchos años atrás, las posibilidades de migrar a otro país que sea más amistoso a la inversión, más amistoso digamos, especialmente a los inversores primados, a los llamados entrepreneurs, a los que tienen ideas de hacer cosas innovadoras, ha estado siempre ahí y hemos visto una migración muy importante, no solamente en Bolivia, sino en varios países de Latinoamérica. Y si esto se empieza a facilitar más el movimiento transfronterizo de gente, vamos a ver que la gente se va a empezar a ir. Hoy en día ya, por el hecho de la tecnología, sabemos de que hay muchos emprendimientos bolivianos que están siendo exitosos, pero porque están haciendo negocios con el extranjero, no necesariamente dentro de Bolivia. Y obviamente es una obligación que debería tener el Estado de hacer de que invertir en Bolivia sea la prioridad para todos. Hemos visto inmensas cantidades de dinero salirse del país por la inestabilidad política, por la inseguridad jurídica, por la creación de impuestos como el impuesto a las grandes fortunas. Mucho dinero ha empezado a salir del país también. Entonces, toda esta inseguridad hace que el dinero se vaya. Y eso nos lleva a preguntarnos, ¿no? ¿Te has dado cuenta, Gonzalo, dónde están los bolivianos empresarios más exitosos a nivel mundial? No están en Bolivia, están fuera de Bolivia. Ujú. Muy bien, Jaime. Difícil entender ciertas cosas, comprender, quisiéramos todos contribuir a que este país crezca económicamente y que todos podamos vivir tranquilamente en esa seguridad jurídica que hablaba, en ese estímulo del Estado, en esta mirada de aportar todos para crecer. Pero la situación tenemos que poner el hombro todos para mejorar. Jaime, le agradezco mucho su participación. Claro, como siempre, Jaime Dun, analista económico. Será hasta la próxima, Jaime, para seguir conversando de economía y lo que le viene al país y al mundo. A ti las gracias, Gonzalo. Un gusto como siempre. Un abrazo fuerte y cuídense. Muchas gracias. Jaime Dun, analista económico con nosotros acá en Encontrados. Vamos a la pausa y ya retornamos.